Bueno, no sé si marcar una era, pero sí es verdad que no deja de sorprender. El equipo no deja de sorprender. Se repone a las dificultades de un partido muy difícil, con un rival muy complicado. Y sin hacer un primer tiempo bueno, en el segundo tiempo creo que mejoramos y merecimos ganar. Y después siempre en la prórroga el equipo, en la larga el equipo siempre da un plus. Entonces, bueno, es gratificante verlos jugar y estoy eternamente agradecido por cómo se brindan. Y lo de antes del partido, difícil de explicar, difícil de entender. Jugadores una hora de pie fuera del estadio, esperando que vengan sus familiares, y tuvimos que salir a jugar el partido así que con eso te digo todo. La sensación de no saber dónde está tu familia. Nos llegaban mensajes, algunos no respondían, veíamos los videos que circulaban y no estábamos ajenos a lo que estaban pasando. Y bueno, en esas condiciones salimos a jugar el partido y creo que los chicos de Colombia también estaban en una situación parecida, muy raro. Fernando Suiz, Dispor Radio, a tu derecha, Leonel, acá. Dispor Radio, Doble Amarilla. Otra vez en Argentina están festejando por este grupo en cada una de las plazas, en cada uno de los lugares. Y vos acá tenés la posibilidad de festejarlo con tu familia. A nivel personal, ¿qué significa para vos tener la posibilidad de tener a tu familia acá y de festejarlo? Y una reflexión sobre Ángel Di María. Hoy se termina su ciclo de la selección. Dijiste que lo disfrutemos el tiempo que había que disfrutarlo. Bueno, ese tiempo ya terminó. ¿Cuál es tu reflexión sobre él? Gracias. Bueno, primero muy contento porque la gente está feliz, tiene un rato de felicidad, y para eso jugamos, o para eso juegan los jugadores. Para eso estamos los que dirigimos la selección, para que la gente se identifique con el equipo. Y tener acá a mi familia, bueno, es lo máximo. Están el doble de contentos porque también salió campeón España. O sea que estamos con una alegría doble, y ha sido un domingo especial, así que contento. Y lo de Ángel, yo creo que ha hecho partidos espectaculares con nosotros, pero el de hoy fue uno de los mejores, porque además de jugar bien, tuvo actitud para ir a presionar en un momento del partido donde el equipo estaba ahí, que las piernas no daban. Él empezó a correr como si tuviera 25 años. Y bueno, eso se lo da la jerarquía que él tiene, porque tiene una jerarquía superior a un montón de futbolistas. Y bueno, poco a agregar, es leyenda y se fue. No hay manera de convencerlo. Yo le dije que vamos a intentar que al menos venga con nosotros una vez para que se despida con su público, que lo merece. Y es una película, como terminó la historia para él, una película, y creo que ni en sus mejores sueños podía haberlo pensado, así que lo merece, sinceramente. Sí, Leonel, felicitaciones. Bueno, ahora sí está justificado preguntarte por España, después de todas las veces que te he preguntado. Comentarnos un poco qué esperas de esa finalísima. Sé que ahora estás para disfrutar de este título, pero será emocionante para ti enfrentarte. ¿Se va a jugar, pero? ¿Perdón? ¿Se va a jugar? Esperemos que sí. No se sabe dónde, pero esperemos que sí. Y será emocionante enfrentarte a tu profesor, ¿no? A Luis de la Fuente, o uno de ellos. Coméntanos un poco eso. Y una curiosidad solo. Sé que no te gusta hablar de ti mismo, pero te lo pregunté después de la final del Mundial. Me dijiste que no, que todavía no. Te lo pregunto de nuevo. ¿Te sientes ya con derecho de estar en la misma mesa que Carlos Salvador Vilardo y que César Luis Menotti? Que en paz descanse. Muchas gracias. Bueno, primero estoy como dije, parte de mi familia es española, y estoy contento porque aparte yo con el país tengo un arraigo especial, vivo ahí, y encima conozco al entrenador, así que estoy contento por el triunfo. Y si se llegara a jugar la finalísima, bueno, ahí tendremos un problema porque la familia estará dividida, pero será un partido muy bonito, y entre dos selecciones que ahora mismo creo que están, bueno, en un gran momento, que
que están marcando una manera de jugar diferente, creo, a las demás, y será lindo si es que se juega a enfrentarlos. Y la otra, ¿cuál era? Ya me la hiciste la otra vez. No, es que no pienso en eso, Juan. No tiene sentido. No tiene sentido. Yo creo que lo que hay que valorar es todo lo que hicieron ellos por la selección. Fueron los primeros y los que abrieron la puerta para que todos tengamos este amor. No, y de verdad que no me interesa. Yo estoy contento, de verdad que no lo hubiera pensado nunca poder llegar a donde estamos ahora, y con eso me vale. Ya saben que no soy fanático de la estadística y no me interesa, pero lo mejor es que está todo el mundo contento y eso es lo más lindo. Acá, Marcelo Lamberti de Cadena 3. ¿Hasta dónde? Bicampeón de América, campeón del mundo, y por ahí los que tenemos la suerte, te conocimos, no... Es decir, cuesta creer, verte, todo lo que has conseguido. No lo pensaba, ¿no? Me veía arriba de un tractor. Y estaba más cerca de la cosechadora. Sí, cuando dejaba de jugar, no es malo, arriba del John Deere y que no es malo, terminó. No, por eso te decía que claro. te sorprende. Pero bueno, ¿terminaste la pregunta? Sí, No te corté. dale. ¿Hasta cuándo? No sé. A ver, siempre digo lo mismo y creo que no es que tiene que tener un final. No, se sigue. Y si se gana bien y si no se gana, se sigue también. No. Por poner un ejemplo, hoy Colombia creo que ha hecho un partido, y eso se lo dije a sus jugadores y se lo dije al entrenador. Creo que es el camino a seguir, y no porque no se gane se tiene que tirar todo. Entonces nosotros ganamos, y si no hubiéramos ganado hubiéramos seguido, porque es la manera de afrontar. En algún momento se va a cortar, pero lo lindo de este deporte es que, y de la vida en general, es volver a levantarse y volver a construir algo que si se perdió sería bueno volverlo a hacer. Esa es la meta. Hoy estamos bien y disfrutamos del presente, pero si algún día se tuerce... A John Deere. Bueno, está mi hermano en el John Deere, ya estoy más metido en el fútbol. Leonel, aquí atrás, Yacine Quesada. No te veo. Aquí estoy. Sí. Para Radio Colombia de Costa Rica, estamos en vivo, gracias. Leonel, con todo lo que explicaste previo al partido y todo lo que ha sucedido, tantas emociones, ¿es el estado mental lo más fuerte que tiene esta selección, que lo gana todo y que pese a las adversidades logra seguir obteniendo títulos? Y lo otro es, a 2 años del inicio de la Copa del Mundo que se va a jugar aquí, ¿qué conclusiones sacas con respecto a lo que hay que mejorar con todas estas cosas que se han variado, incluso un poco desnaturalizado algunos elementos que ya tenemos todos claros futbolísticamente? Sobre todo tomando en cuenta que en 2 años estamos aquí otra vez jugando Mundial. Bueno, creo que sí, la mentalidad es un factor importante, pero si no jugás bien, no ganás. Y yo creo que la selección, más allá de que fue un partido bravo, difícil, trabajado, por momentos jugó bien, tuvo situaciones de gol. Y si no jugás bien, hay maneras. Puedes juntar 50 pases y hacer gol, o juntar 5 y hacer gol, o presionar, y eso es jugar bien también. Yo creo que hoy el equipo en cada momento supo qué hacer, aun cuando Colombia nos apretó. Y creo que al final, bueno, lo de la mentalidad es importante, pero siempre decimos que también hay que jugar. Y lo de la experiencia de que va a estar el Mundial, imagino que para empezar las canchas van a ser reglamentarias, más grandes, eso es lo que entiendo, porque en las que jugamos la mayoría, no sé si recuerdo si alguna tenía las dimensiones de una cancha. A ver, hay dimensiones mínimas y máximas, pero normalmente en una cancha de un nivel de este tipo tiene unas dimensiones bastante más grandes que estas. 2 metros de cada lado es bastante. Y entiendo que el Mundial se va a jugar en canchas de fútbol y no de béisbol, fútbol americano. Eso es lo que entiendo. Y después que se van a jugar en otra sede. Bueno, no tengo mucha información, sé la sede, pero me imagino que va a ser diferente, porque así tendría que ser. Eso es lo que todos esperamos, y bueno,
lo importante es que nos sobrepusimos a todos estos inconvenientes. Acá, Alejandra Martínez, para la televisión pública. Lionel, primero quería felicitarte, por supuesto, por este bicampeonato. Después te quería consultar si al principio del partido se habían sorprendido un poco por el planteo de Colombia o si se dio el trámite del partido como de alguna manera lo habían imaginado. Muchas gracias. Bueno, al final siempre decimos que el fútbol es un juego de ajedrez a veces, porque pensás una cosa, te la mueven y después nosotros movimos, pasamos a Di María a la izquierda, creo que también lo sorprendimos a ellos y bueno, ellos después pusieron a Luis Díaz a la derecha y continuamente vas intentando sorprender y también defender o que no te hagan daño. Pero es una buena selección, faltaría que no nos pueda hacer daño Colombia, pero creo que el equipo estuvo bien. Lionel, Gianluca Dazo para Vía Libre Reconquista. Me quedó muy desactualizada la pregunta de ayer del legado imborrable de tu selección argentina, ¿no? Qué desactualizada que quedó. Y una cosita quería decirte, estás con la camiseta hermosa esa del Mundial 2006. Con esa misma camiseta, Lionel Messi hizo su primer gol en una Copa del Mundo contra Serbia y Montenegro. ¿Qué significa Messi en tu vida? Y felicitaciones, campeón. No, gracias por la felicitación. Sí, esta camiseta me la regaló el mismo chico que me regaló la de Malasia 97, o sea que se ve que tiene colección de camisetas mías, así que le agradecí. Bueno, ¿qué significa Lionel? A ver, no me gusta hablar solo de él, porque al final yo a todos los que han venido hoy, incluso a los que no han venido, tipo, llámese Paulo Dybala, que para mí ha sido un tipo recontra especial y no haberlo traído me parte el corazón, propio por pensar en el bien del equipo. Y si hablo solo de Leo, en este caso me estaría equivocando, porque los queremos a todos de una manera especial. Y se me viene a la mente Paulo, como otros chicos que no han estado, y que cuando hemos tomado la decisión de no traerlos o que no vengan, es lo peor que nos puede pasar, pues somos muy cercanos a ellos y es un problema que tenemos. Nosotros en el cuerpo técnico, problema no sé si bueno o malo, pero es un problema y nos afecta a todo más. Así que tanto Leo como los otros chicos, para nosotros, para nuestras vidas, van a significar muchísimo porque nos han cambiado la alegría, la cara en estos últimos años. Entonces, ¿cómo no acordarse dentro de 10 años, que siempre se lo decimos, dentro de 10 años nos vamos a juntar, los campeones del mundo, los campeones de Copa, y vamos como un asado y nos vamos a acordar de estos momentos? Y es lo que toca. Buenas noches, Augusto Raquijar de FM del Viento y Canal 12 de Chubut. Felicitaciones. Mucho se habla y mucho se va a hablar acerca del cambio triple, porque fueron justamente los tres que intervinieron en la jugada del gol, Paredes, Lo Celso y Lautaro. Preguntarte qué pensaron con el cuerpo técnico previamente a eso y, bueno, cómo lo tomaron. Y después, hoy sí, preguntarte cuál es el balance que haces como equipo de la Copa, en donde fue distinto, los delanteros son los que marcaron, en defensa prácticamente no les han metido goles, salvo uno solo, y después la paciencia para esperar el momento crucial de poder cerrar los partidos. Muchas gracias. Bueno, los cambios fueron pensados porque creíamos que el equipo iba a mejorar, porque físicamente no es que estábamos mal, porque al contrario, Enzo creo que estaba bien, Alexis tenía amarilla en ese caso y Juli ya sabemos que no para de correr, pero sí pensamos que íbamos a dar un punto más y que el autor iba a tener una y la iba a meter. Eso dijimos en el banco, se va a tener una y la vamos a meter y Lo Celso tiene último pase, tiene trabajo en equipo, es un jugador bastante que a nosotros siempre nos ha gustado. De Leandro poco que hablar porque siempre ha estado con nosotros y ha sido titular y ha entrado y ha salido, pero buscamos que el equipo tenga una marcha más y de hecho creo que la tuvo. Leandro recuperó un par de pelotas y Lautaro no dejó de trabajar y merecido el gol porque ha sufrido que yo lo saque del equipo cuando realmente había sido el goleador. Es lo que tiene, no estará contento conmigo seguramente y con razón porque quiere jugar, pero es lo que toca. Nosotros, equivocado o no, pensamos que el equipo tenía que jugar así y bueno, pero fíjate que nos dio el triunfo y
y eternamente agradecido. ¿Qué tal, Leonel? Muy buenas noches. Mayró Varela para Equipo 10 de Salta. Felicitaciones. Te quería consultar si te vas también con la tranquilidad, más allá del logro conseguido, de que la vara sigue estando muy alta, porque más allá de todo lo conseguido, justamente también está el invicto de Colombia, que hoy se quebró. Gracias. No sé si cuenta que en el alargue, no sé, no tengo ni idea, pero la estadística, ya saben que no soy, están para romperse, y un día a nosotros nos pasó en Arabia, pero no es importante. Lo que sí es verdad que Colombia es una selección de Néstor Lorenzo, está haciendo un gran trabajo y tienen que seguir por ese camino, no hay duda. Y lo de la vara alta, bueno, la selección argentina la tiene desde que yo tengo uso de razón, la vara alta. Empatar con la selección argentina, hay que ver cómo empatás, para ver cómo fue la situación. Eso es lo que nos han transmitido siempre. Entonces, creemos que no va a cambiar por ser campeón, por lo que sea. O sea, el que viene a la selección sabe lo que se va a encontrar. Ha sido históricamente así, seguirá siendo así, esté quien esté. ¿Qué tal, Leonel? Felicitaciones primero. Juan Cruz de Oceanián para Se Habla Deportes. ¿Qué es lo que se aprende en esta victoria? Yo sé que a veces por ahí es más difícil verlo cuando uno gana, pero ¿cuál es el aprendizaje que sacan ustedes como cuerpo técnico, como equipo, y cómo van a encarar lo que viene, que es, por Dejame supuesto, disfrutar un poco, ya me está pensando en lo que viene. El aprendizaje como cuerpo técnico, o no sé si aprendizaje, pero sí afirmación de que el equipo no te deja de sorprender. En un momento donde parecía que Colombia nos dominaba, pasamos a dominar nosotros. En un momento que ellos físicamente podían estar un punto por encima, resulta que nosotros estábamos un punto por encima de ellos, todo con actitud, con ganas de querer ganar. Creo que eso no es que nos sorprenda, pero sí que cuando ve eso, decís, la pucha, lo tenemos, entonces seguís confiando cada vez más en eso. Un poco la confirmación, y que sus compañeros, los que están afuera, vean eso, contagia. Al final este es un deporte de equipo, y ver cómo tus compañeros se brindan, el que está afuera tiene que hacer lo mismo. Leonel, ¿cómo te va? Buenas noches. Daniel Urueña de América Tucumán y Más Deportes. Felicitaciones por este nuevo título. Y después del partido que se le ganó a Brasil en el Maracaná, justamente hacía referencia a la vara, que estaba muy alta, y se armó mucho revuelo con esa respuesta. ¿Cargaste energía? Ahora la vara está súper alta. ¿Cómo vas a ir? Que tiro otra bomba, como la tiré, casi me defenestran esa vez. Pero era lo que sentía. Y ahora justamente, no, ¿qué sentís? estoy bien. ¿Algo diferente? Yo la pasé mal el año pasado. Ustedes creen que yo lo dije y no la pasé bien. Esa es la realidad. No estaba en condiciones y como había un impasse, había unos meses, pasa que después están toda la conjetura, todo lo que piensan que hay cosas atrás, pero de mi parte no va a haber nunca cosas atrás. El día que tenga un problema lo digo y ya está, pero yo en ese momento lo sentía, no lo había pasado bien, habían sido meses difíciles. Yo escuchaba a Tagliafico hace 6 meses o así, que dijo que había entrado en una situación difícil porque había ganado, porque sentía... Y bueno, yo no estaba bien, era la realidad, no estaba bien, y no podía no ser sincero con los que me dieron tanto, pero de ahí a decir todo lo que se dijo, bueno, es algo que yo no puedo evitar, pero hoy estoy bien, recuperé todo eso que no tenía, y esperemos seguir en esta senda. Al final, siempre digo, este lugar, ahora mi esposa me decía, esto es una locura, te demanda un montón de energía, y sí que demanda mucha energía. En un club será sábado y miércoles, y sábado y miércoles, pero esto, la selección argentina te demanda mucho. Entonces el día que no esté, lo diré, pero creo que es importante ser sincero. ¿Vale la pena con otra copa? Otra copa más, bueno, falta todavía, falta.
Federico Helig de Radio Mitre Córdoba. Leonel, justamente te pregunto por Messi, por su situación, por la lesión, por la salida, que la gente lo aplaudía, su llanto. ¿Cómo manejaron psicológicamente? Porque Messi nunca quiere salir y le tocó por la fuerza dejar ese lugar. Y una reflexión por Lautaro, que en Qatar no tuvo afinada la pólvora, y goleador ahora, Argentina campeón de América, y también saldando una vieja herida, ¿no? A 30 años de que al Diego le cortaron las piernas en este país, en Estados Unidos, saldando lo mejor, eso que también nos dejaba Maradona. Como somos melancólicos nosotros, volvemos Bueno, a ver, Leo tiene algo que yo creo que todo el mundo tendría que tener. Es el mejor futbolista de la historia y no quiere salir y tiene el tobillo así y quiere seguir jugando. Yo prefiero esos jugadores, no prefiero el jugador que a la primera de cambio sale. Prefiero eso. Y sus compañeros ven eso, que el tipo con 30 y pico años quiere seguir estando y quiere seguir aportando, porque no es que él quiera jugar porque es egoísta. Quiere jugar porque quiere ganar con sus compañeros y siente que deja de lado a sus compañeros. Esa es la clave de todo. Él no quiere salir porque no quiere dejar tirados a sus compañeros, porque sabe que es un montón para sus compañeros, aún estando en esas condiciones. Y yo lo sé mejor que nadie. Ahora, cuando sale, el que entra o el equipo se multiplica porque ya no está el capitán y jugamos y nos multiplicamos y jugamos a lo mejor de otra manera porque no está él. Pero es la realidad. Tendría que todo el mundo tomar el ejemplo y no decir que cuando no quiere salir, no quiere salir porque no quiere abandonar a sus compañeros. Esa es la realidad, se siente mal. Nació para estar adentro de una cancha de fútbol. Y Lautaro, yo le tengo un aprecio especial porque ha sido el 9 mío de siempre y ahora, bueno, la realidad es que no ha jugado cuando tocó la final. Pero él me demostró que es un goleador nato y que está. Y lo más importante es que si no está contento, porque es lógico que no esté contento porque no jugó, él entró y dio todo para el equipo. Deja de lado cualquier cosa. Y eso es algo único, es algo que no tiene precio. Para mí eso no tiene precio, porque puede entrar torcido, puede entrar enojado y el equipo necesita otra cosa. Él entró y le dio un aire diferente al equipo y eso es creo que lo más importante. Y en Qatar a nosotros nos dio un montón Lautaro. Nos dio un montón. Es que nos quedamos solo con si hace gol o no. Nos dio un montón. Aguantó todas las pelotas, que cuando le tocó entrar hizo el gol con Holanda, hizo... O sea, al final valoramos muchas otras cosas que a lo mejor otros no ven. Leonel, Elio Rossi de Radio Madre de Plaza de Mayo y Freelance Argentina. Gracias totales, fiera. Gracias totales en primer lugar. En segundo lugar, quiero profundizar un poquito con eso de la duda de hace un tiempo. Porque para preguntarte concretamente esto, aquella duda con relación a seguir estaba relacionada finalmente con si el equipo y vos tenían la suficiente motivación y la llama encendida. Queda demostrado esta noche que largamente sí, si es que había una duda, por lo menos para afuera, en el tono de esas conjeturas que hablas. Es decir, ¿estás para decir que te vas a ir de la selección dentro de 15 años? No, qué sé yo. Por pronto tengo 2 años más. Había que decirle al presidente que me firme 15 años más y yo firmo después. El problema después es que los contratos hay que respetarlo, ¿eh? Ese es el problema. 15 años, si me quedo 15 años, me quieren echar el primero, imagínate, te quedan 14 colgados. Estoy bien, y nunca se sabe. Lo que está claro es que para estar en donde estoy yo ahora, que agradezco a un montón de gente haberme dado la oportunidad, hay que estar con todas las pilas, porque no permite no estar con todas las pilas. Y en ese momento no estaba bien. Así se lo hizo sentir a todo el mundo que está cercano a mí, y a jugadores, dirigentes, y mi familia el primero. Y sí que era más una decisión mía que sabiendo que venían cosas difíciles, y esas cosas difíciles que venían, ameritaban que esté bien. No es que no jugábamos hasta dentro de 2 años, porque entonces así, me tomaba el tiempo, pero no podía tomarme un tiempo para estar tranquilo. Entonces, eso fue lo que hice. Ya veremos qué depara el futuro, pero ahora estoy acá y estoy bien. ¿Qué tal, Leonel? Darío Dykes para beIN Sports.
felicitarte, gracias y felicitarte por el bicampeonato de América, por lograr la 16ª Copa América. Afuera me encontré con gente de Vigant y de Firmat, 2 pueblos vecinos al tuyo. ¿Alguna breve reflexión, algo que le puedas hablar a los argentinos, una nueva alegría, una nueva felicidad a 50 millones de argentinos? Y como pregunta, ¿qué podrían aprender los argentinos de este grupo, de tu cuerpo técnico, de este grupo de chicos, de que la ambición de seguir ganando, lo bien que hacen las cosas, lo bien que todo se les ha dado? ¿Qué podría aprender el pueblo argentino de esta gran selección? Gracias. Bueno, el mensaje para los argentinos que disfruten del momento. Es lo que toca ahora y que en los momentos de dificultad, como hacen siempre, apoyen al equipo, apoyen a la selección, porque esto no será siempre así. Y necesitamos que en los momentos de dificultad, cuando haya un cambio generacional, cuando haya o un bache de juego, lo que sea, necesitamos que ellos nos apoyen como nos están apoyando ahora, y así que disfruten. ¿Y qué puede tomar la gente de nosotros? No sé, las ganas por querer estar, no hay mucho más. Las ganas de querer de jugar por la camiseta, de jugar por el amigo de al lado. Al final es un deporte de equipo y cuanto mejor te lleves con el de al lado, mejor va a ir. Y nosotros que somos unos convencidos de eso. Entonces es el fiel reflejo de que juntos somos mejores y es la realidad. Esperemos que ellos se sientan identificados con esto. Bueno. Profesor Scaloni, muchas felicitaciones. Mi nombre es Santiago Valencia, productor del programa Zona Fútbol de Radio MTC de acá de Estados Unidos. Y bueno, este ya es su 4º título con la selección argentina. Ya es una respuesta contundente para todos aquellos que no creen en usted. Independientemente a eso, ¿qué representa para usted en especial este bicampeonato de América? Bueno, ¿qué representa? La verdad que lo mismo que el primero. El primero fue especial, fue muy lindo. Y bueno, a ver, ganar siempre es lindo, pero no, en la cabeza no estaba el bicampeonato, estaba ganar otra copa. Como cuando toque jugar otra, siempre estás pensando en ganar y no juntar títulos. La realidad es que nosotros jugamos para ganar y bueno, en este caso ganamos 2 seguidas, cosa que no sé si ha pasado alguna vez en Argentina, pero bueno, contentos. Gracias, buenas noches.